Me casé con el novio de la infancia de mi hermana mayor, un hombre sin blanca con el que ella se negó a casarse. Desde nuestro matrimonio he administrado el hogar con diligencia, manteniendo una relación respetuosa y distante con él. Cuando Ethan Ling obtuvo la máxima calificación en los exámenes imperiales y se convirtió en el Zhuang Yuan N grados 1. Todos me felicitaron, diciendo que mis esfuerzos por fin habían dado fruto. Pero entonces llegó la noticia: estaba enviando generosos regalos de compromiso para pedir la mano de mi hermana mayor como coesposa. Toda la ciudad comentaba sus palabras: la señorita Su es brillante y noble, merecedora de todo el amor del mundo. Ahora que yo, Lin, he alcanzado la fama gracias a los exámenes, no permitiré que vuelva a sufrir la más mínima dificultad. Eran la pareja perfecta, talentosos y hermosos, hechos el uno para el otro. Yo merecía sufrir. Esa noche esta humilde esposa empacó mis maletas para hacerle espacio a mi hermana mayor. Partí hacia una tierra lejana y desaparecí sin dejar rastro. El nuevo Zhuang Yuan de la dinastía se volvió loco buscándola, y finalmente la encontró en un rincón apartado. Mirando a Ethan Ling, cuyos ojos estaban rojos de tanto llorar, le pregunté confundida: ¿por qué me buscas? Nunca tuvimos sentimientos. Él me miró fijamente con lágrimas rodando por sus mejillas, pero soltó una risa amarga: ¿quieres decir que no me amas? Ethan Ling y mi hermana mayor habían estado prometidos desde la infancia, novios desde niños, inocentes e inseparables. Pero 15 días antes de la boda, la desgracia se abatió sobre la familia Lin. La corte imperial confiscó todas sus propiedades. Por fortuna, la tía de Ethan Ling, concubina del palacio, intercedió, y el emperador perdonó la vida de la familia. Mi hermana mayor visitó la cabaña de paja donde vivían los Lin. Al regresar a casa, montó en cólera, inició una huelga de hambre y se negó a casarse, hasta tal punto que nadie en la familia Zhu se atrevió a volver a mencionar el apellido Lin. Mis padres adoraban a mi hermana mayor, así que sus ojos se posaron en mí. Mi hermana era radiante y orgullosa, con solo una mirada incontables personas le traían lo que deseara. En cuanto a mí, solo fui fruto del error de mi padre, fruto de la embriaguez. Nunca debí haber nacido. Fue la compasión de mi madre por la vida lo que nos permitió sobrevivir a mi madre biológica y a mí en un patio apartado de la mansión Zhu. Después de que mi hermana mayor se ayunara durante un día, mi padre se dignó a entrar en nuestro pequeño patio por primera vez. No fue una discusión, fue una orden: como hija de la familia Zhu, debes contribuir a la familia. Mi madre mayor me tomó de la mano, con los ojos enrojecidos por el dolor de ver sufrir a su hija. Mía, mamá te ha cuidado, ahora por favor, ayúdame. Así me empujaron apresuradamente a la litera nupcial. En la destartalada cabaña de techo de paja, levantaron mi velo de novia. La lámpara de aceite parpadeó, haciendo que la expresión de Ethan Ling fuera indistinta. A quien amaba era a mi hermana mayor, pero a quien le había levantado el velo era a mí. Tras un largo silencio, lo oí suspirar: es tarde, descansa temprano. Ethan Ling nunca preguntó por qué me había casado con él, ni mencionó una sola palabra sobre mi hermana mayor, era como si ya lo supiera todo. De día, enseñaba en la escuela del pueblo, de noche estudiaba a la luz de la lámpara. La madre de Ethan Ling siempre lloraba, diciendo que era un desperdicio de su talento verse reducido a tales circunstancias. La consolaría con calma. El padre de Ethan Ling viajaba con una caravana de mercaderes, enviando plata de vez en cuando. La familia no era tan pobre como para no poder alimentar a sus hijos, pero tampoco eran ricos, cada centavo debía ser cuidadosamente planeado. Antes de casarme, mi padre me dijo que me ganara el favor de la familia Ling. Sabía que Ethan Ling no era un hombre común y corriente. Tarde o temprano, ascendería a lo más alto como un dragón que emerge de un estanque. La familia Sioux no podía permitirse enemistarse con él. Si lo hacía bien, la vida de mi madre en la mansión Sioux sería más fácil. La madre de Ethan Ling no sabía lavar la ropa ni cocinar, así que yo me encargaba de todas las tareas domésticas, pero no le caía bien. Siempre decía que si mi hermana mayor se hubiera casado con alguien de la familia, la casa estaría en perfecto orden y Ethan Ling no sería tan silencioso y frío. No es que no quisiera hacer feliz a Ethan Ling, pero él rebosaba talento literario, mientras que yo solo pensaba en qué cocinar para la cena y cómo deshacerme de las plagas del huerto. No teníamos de qué hablar. Si mi hermana mayor estuviera aquí, podrían hablar de poesía y literatura, se divertirían muchísimo. Pero yo no podía.
Desde que nací, había vivido en un rincón de la mansión Sioux, pensando únicamente en si conseguiría suficiente para comer al día siguiente de las criadas snobs y severas. Ellas buscaban la conexión espiritual y compartían aspiraciones, mientras yo aún luchaba por sobrevivir. Cada vez que la madre de Ethan Lynn me criticaba, dejaba que sus palabras me entraran por un oído y me salieran por el otro. Nada que no amenazara mi supervivencia importaba. Ethan Lynn casi siempre lo ignoraba, y solo dejaba los palillos con un tintineo cuando las palabras de su madre se volvían demasiado duras. Tras ese sonido, la madre de Ethan Lynn guardaba silencio. Yo sabía cuál era mi lugar. Ethan Lynn no me defendía, su madre. Su voz solo interrumpía su comida. Siempre era frío conmigo, nunca se acercaba a menos de medio paso. Solo lo había visto sonreír frente a mi hermana mayor, como si se derritiera hielo, eclipsando todo lo demás. Pero para mí, esa sonrisa no valía ni un bollo al vapor, 2 por una moneda de cobre. Me daba su sueldo mensual de la escuela para comprar comida, o eso creía yo. Resultó que era para su madre. Después de que ella gastara una fortuna en un rollo de tela, Ethan Lynn empezó a dármelo a mí. Esto hizo que la madre de Ethan Lynn me odiara aún más, y me miraba con más frialdad. La consideraba una rana ruidosa. Ethan Lynn no era quisquilloso, era fácil de alimentar, comía lo que le daban sin decir nada. En general, mi vida era bastante tranquila. Tenía suficiente para comer y vestir, y de vez en cuando recibía cartas de mi madre. Ella no sabía leer, así que mi padre debió de pedirle a alguien que se las escribiera. Yo tampoco sabía leer. Cada vez que recibía una con esperanza, fui a ver a Ethan Lynn. Él dejó su libro un momento, tomó el papel y me lo leyó con voz clara. Mía, mamá está bien en casa. La anciana señora Wang ha sido trasladada por el maestro. Ahora yo. Se detuvo. Lo apremié ansiosamente inclinándome para leer la carta aunque no sabía leer. Se quedó paralizado un instante, luego se apartó un poco. Ahora tengo suficiente para comer y vestir en casa. La señora incluso me hizo ropa nueva y me dio carbón. El médico está tratando mi vieja enfermedad. Este invierno no será duro. Mía, ¿cómo estás? El maestro dice que el joven maestro Lin tiene talento y se hará un nombre en el futuro. Debes seguir sus pasos y tener una buena vida. Bajó la cabeza, su mirada pareció posarse en mis dedos agrietados y congelados. Me sequé las lágrimas conteniendo el dolor en la nariz. Ethan Lynn, ¿puedes ayudarme a escribir una respuesta? No estás bien en casa. Hablamos al mismo tiempo, asentí, él asintió también. Parecía una pregunta casual. Tomó su pincel, me miró y preguntó, ¿qué quieres decir? Sollocé con la voz quebrada por las lágrimas. Solo escribe que estoy bien, comiendo bien y abrigada, dile que se cuide. Pensó un momento, luego comenzó a escribir, llenando el papel. Después de que se secó la tinta, lo metió en un sobre y me lo entregó. Apreté la carta con fuerza y le di las gracias. No teníamos afecto conyugal, y nunca me atreví a esperar su amor. Claramente mi decoro le complació. Esa noche, después de ducharme y regresar a mi habitación, vi un pequeño frasco de ungüento en mi mesita de noche. Al aplicarlo en mis manos, el dolor de las grietas disminuyó un poco. Al día siguiente la madre de Ethan Lynn encontró el ungüento, se lo llevó y me regañó por ser extravagante y egoísta. Incluso intentó retorcerme el brazo, pero lo esquivé. Ethan Lynn me dio esto con agilidad. Ella se enfureció aún más, mentiroso. ¿Cómo te atreves a mirarte al espejo y decir que Ethan te compraría algo? ¿Acaso eres la mitad de buena que tu hermana? ¿Te lo mereces? Se lo di. Ese día, Ethan Lynn había regresado más temprano de lo habitual. Entró, dejó su libro y pronunció esas palabras con calma. La madre de Ethan Lynn guardó silencio, como si su ira se hubiera disipado. Tomé el ungüento y seguí a Ethan Lynn a su habitación. Se detuvo mientras se desabrochaba la ropa, me miró con el ceño fruncido y un leve gesto de disgusto. Tómalo, no tienes que agradecerme, dije haciendo un gesto con la mano. He trabajado duro por esta familia, esto es lo que merezco. No había necesidad de agradecerle. Quería preguntarle, ¿puedes enseñarme a leer? Me resultaba incómodo que leyera las palabras íntimas de mi madre cada vez.
Guardó silencio durante un largo rato. Mi esperanza se desvaneció y bajé la mirada. No importa, erudito Lee. A veces leía en voz alta a la entrada del pueblo, le preguntaría a él. Ethan Lin sacó un libro de su caja y me lo dio. Todas las noches después de cenar estudiábamos juntos media hora. Yo estaba encantado con el libro en la mano y salía. ¿Por qué no aprovechar al erudito de la casa? Ahora mismo no reconocía ni una sola palabra de ese libro, pero algún día sería capaz de leerlo con fluidez. Gracias a esa media hora de estudio, mi relación con Ethan Lin parecía haberse estrechado un poco. No le di mucha importancia, y Ethan Lin seguía tratándome con frialdad como siempre. Pero su madre no lo soportaba, temía que le robara a su hijo. Incluso me prohibió cocinar, queriendo que Ethan Lin sintiera el amor de su madre. Yo estaba feliz de librarme de las tareas domésticas, pero era evidente que su madre no cocinaba bien. Preparó una olla de sopa de verduras silvestres y ni siquiera me dejó probar un sorbo. En mitad de la noche ella y Ethan Lin empezaron a echar espuma por la boca. Me apresuré a buscar un médico quien les ayudó a inducir el vómito y a limpiarles los intestinos. Después de una noche entera de prisas, su respiración por fin se estabilizó. Sentí un gran alivio. La madre de Ethan Lin dormía profundamente. Me senté junto a su cama, secándole el sudor frío de la frente. De vez en cuando, le pasaba el dedo por debajo de la nariz para comprobar si respiraba, murmurando con ansiedad, «No puedes morir». Ethan Lin pareció oírme, sus cejas se crisparon ligeramente y sus finos labios se entreabrieron. Me incliné para escuchar mejor. Él sí susurró rozando mi oído con la respiración. Me toqué el lóbulo y me recosté. Incluso estaba soñando con mi hermana mayor. Seguro que ya está bien. Me acosté junto a su cama, demasiado cansada para mantenerme despierta, y me dormí. Al despertar, aturdida, tenía el cuello tan rígido que me dolía moverlo. Me lo froté y abrí los ojos. Instintivamente miré hacia Ethan Lin y me encontré de frente con sus profundos ojos oscuros. Me miraba fijamente como si pensara en algo. Extendí la mano para tocar su. Me toqué la frente y suspiré aliviada. Bien, no tengo fiebre. ¿Cómo te sientes ahora? Su rostro estaba demacrado y pálido, pero eso no disminuía su gracia, al contrario, le daba una belleza frágil y enfermiza. Me cuidaste toda la noche. Asentí. Era tan obvio. ¿Por qué preguntaba siquiera? ¿Podría el envenenamiento haberle afectado el cerebro? Una expresión de pánico cruzó mi rostro. Le tomé las mejillas y le dije con ansiedad, ¿de verdad estás bien? ¿Te duele la cabeza? ¿Olvidaste algo? Su cerebro no podía estar dañado. Necesitaba tener éxito para que yo pudiera sacar a mi madre de la mansión Sioux. Si su cerebro estaba dañado, ¿qué diferencia había entre eso y estar muerto? Exhaló suavemente, tomó una de mis manos y la apartó de su rostro. Habló en voz baja, estoy bien, no te preocupes. Solté un gran suspiro de alivio y comencé a sudar frío. Olvidé retirar mi mano. Está bien, eso es bueno, apretó los labios, mirándome fijamente. Parecía algo complicado, pero no me importaba lo que pasara por la mente de una persona tan inteligente. Retiré la mano, pareció extenderla para detenerme un instante, luego la dejó caer sobre la cama. Me apoyé el cuello, retorciéndolo con una mueca. Le pediré al profesor Lee que te cubra las clases unos días. Descansa ahora, recupera fuerzas, no te preocupes por nada más. Sus cejas se crisparon y su expresión demacrada fue reemplazada por su frialdad habitual. ¿Te llevas bien con el profesor Lee? Lo miré extrañada, comprobando si realmente estaba bien de la cabeza. Es el único otro profesor de la escuela, si te enfermas es el único que puede sustituirte. Le di una palmadita en el hombro, notando cómo se tensaba ligeramente, recordando que no le gustaba el contacto físico conmigo. Retiré rápidamente la mano. Si te sientes mal por ello, simplemente dale el dinero por la sustitución. Dejé su estuche de libros junto a la cama para que tuviera fácil acceso. Si te aburres, lee un libro, miró la caja y luego me miró a mí, su expresión pareció suavizarse un poco. Gracias, Mía, dije. Me quedé paralizada,
era la primera vez que pronunciaba mi nombre. Curvé los labios y le sonreí. De nada, respondió. Me miró, algo distraído. Me di la vuelta y salí, sintiéndome muy feliz. Ya que no había muerto, debía estudiar con ahínco. La madre de Ethan Lynn también necesitaba recuperarse, estaba débil y por fin, había estado tranquila durante unos días. Parecía haberse dado cuenta de que ya no era la mimada señora Lynn, y que no tendría una nuera tan decente y satisfactoria como el Sisu. Ella solo era una campesina que no sabía cocinar bien y que casi se había matado a sí misma y a su hijo. La luz en sus ojos se apagó. Me alegré mucho, se había calmado. Ethan Lynn descansaba en su habitación, lo que me facilitaría pedirle que me enseñara a leer. Pero con 2 personas enfermas en casa, tenía que ocuparme de todo sola. Me dolía tanto la cintura que sentía que se me iba a romper. Al mirar a Ethan Lynn. Mientras estudiaba, tenía un perfil serio. Pensé que era guapo, así que reuní fuerzas de nuevo. Con tanta dedicación, ¿cómo no iba a sacar la máxima nota en los exámenes imperiales? Apretó el libro con más fuerza, sus pestañas aletearon levemente y sin apartar la mirada, preguntó en voz baja, ¿qué miras? Volví en mí, dándome cuenta de que lo había estado mirando fijamente durante un buen rato. Me toqué la nariz y le pasé una mano por el pelo. Te he caído algo en el pelo, dijo. De repente me agarró la muñeca. Sus ojos oscuros me miraron fijamente haciéndome palpitar el corazón. Ah, ya se ha ido, dije y las comisuras de sus labios se curvaron casi imperceptiblemente en una sonrisa. Su expresión apenas cambió. Gracias mía, forcé una sonrisa y me solté de su mano. La madre de Ethan Lynn se había calmado un poco, pero Ethan Lynn se había vuelto extraño. Antes insistía en mantener una distancia de 3 pasos. Ahora que estaba mejor, estaba dispuesto a ponerse a mi lado y ayudarme cuando trabajaba. Era evidente que estaba acostumbrado a ser un joven amo, era torpe y estorbaba. Tenía que encontrar las palabras adecuadas para despedirlo sin herir sus sentimientos. A veces cuando volvía de la escuela, me traía cintas para el pelo y bálsamo labial que compraba a vendedores ambulantes. Me tumbaba en la mesa, mirando las cosas que me había comprado, frunciendo el ceño confundida. ¿Había cambiado? El viento y la nieve abrieron la ventana de golpe. Fui a cerrarla, recordando que Ethan Lynn había ido a la escuela sin paraguas. Así que cogí 2 paraguas y me adentré en la nieve. Mis pies se hundían con cada paso. El viento y la nieve me enrojecieron las manos por el frío. Nadie esperaba una nevada tan fuerte hoy. Me quedé en la puerta de la escuela, con un paraguas bajo el brazo, soplando sobre mis manos para calentarlas. Mi ropa no era lo suficientemente abrigada, incluso envuelta como un ovillo de rábano, el viento helado me calaba hasta los huesos. Por suerte no tuve que esperar mucho, los estudiantes salieron de la escuela uno tras otro. Ethan Lynn fue el último en salir, de pie bajo el viento y la nieve. Sus rasgos eran claros y llamativos, su mirada brilló con sorpresa al verme. Encogí el cuello y me acerqué entregándole el paraguas. No podía permitir que este tesoro se enfriara, el futuro de mi madre y el mío dependían de él. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, pero no dijo nada. Tomó el paraguas de mis manos, rozando mis dedos con la palma. No vengas a buscarme la próxima vez, dijo. Asentí, acostumbrada a su frialdad. De reojo vi al erudito Lee también encorvado, con el rostro pálido y la nariz roja por el frío. No pude evitar reír, así es como se ve una persona normal cuando se congela. El erudito Lee tenía mala salud, había oído que gastaba todo su sueldo mensual en libros, sin siquiera comprar medicinas. Pensé un momento y luego le entregué el paraguas. Me miró sorprendido. Las mujeres son delicadas, quédatelo. Dije empujando el mango del paraguas hacia su mano. Dame la mano, tu casa está lejos, tómala, intentó negarse, pero su mirada se desvió hacia Ethan Lynn, quien sostenía un paraguas detrás de mí. Al final, lo aceptó. Te lo devolveré y te lo agradeceré otro día, dijo el erudito Lee con dulzura. Los niños de la escuela no le tenían ningún miedo. Se alejó con el paraguas. Miré hacia atrás a Ethan Lynn, aún había espacio bajo su paraguas. Se quedó allí inmóvil. Lo pensé un momento y decidí no ser tan grosera y no molestarlo.
Regresaré temprano, el camino estará difícil de recorrer cuando oscurezca. Dicho esto, me di la vuelta. El viento me despeinó y aparté los mechones de mi rostro. De repente el cuello de mi camisa se apretó y fui jalada hacia atrás sin control. Mi espalda chocó contra una cálida pared de carne. Ethan Lin me miró con ojos profundos y una expresión indescifrable. Eres muy generosa, dándole paraguas a cualquiera, dijo y me atrajo hacia su paraguas. Me estabilicé y di un paso atrás para acomodarme. La distancia entre nosotros no era un regalo, sino un préstamo. Solo teníamos 2 paraguas en casa, no los regalaría así como así. Me pareció oír un leve resoplido. Me froté las orejas entumecidas y frías y caminé lentamente hacia casa con Ethan Lin. El camino nevado estaba resbaladizo, así que debíamos tener cuidado. De pronto me sujetaba firmemente del brazo, caminando a mi lado en el frío helador. Nuestros pasos eran firmes, realmente sentíamos que compartíamos alegrías y penas. Me reí al pensarlo. Miré a Ethan Lin y su perfil era inesperadamente amable. Con la llegada de la primavera, mi relación con Ethan Lin se descongeló como el hielo en el agua de manantial. Ya no éramos extraños bajo el mismo techo. Estaba satisfecha con la situación actual. Cuando alcanzara el éxito en el futuro, no habría problema en pedirle que rescatara a mi madre. Antes de los exámenes imperiales de primavera, alguien vino a casa con exquisitos zapatos bordados y costosas prendas de seda. Su radiante apariencia desentonaba por completo en aquella casa destartalada. Mi hermana mayor no pudo ocultar su disgusto por el lugar. Al verme cubierta de polvo, sus ojos reflejaron alivio y desprecio. Luego se dirigió a la madre de Ethan Lin, quien antes la había adorado, y le tomó la mano. Estuve enferma hace un rato, Elsie, por eso no pude venir a verte antes, tía. ¿Cómo has estado?, preguntó la madre de Ethan Lin, halagada al recordar las dificultades de estos años. Su voz se quebró. Elsie solo escuchaba distraídamente, mirando de vez en cuando hacia la puerta. Ethan Lin no volverá hasta dentro de media hora, me ordenó. Ve a buscarla. La madre de Ethan Lin también me hizo un gesto con la mano, animándome a seguir. Bajé la mirada y salí, con la expresión impasible. Ella era hija de su padre, igual que yo, pero desde que nacimos, nuestras vidas habían sido mundos aparte. ¿Cómo no sentir celos? Pero el corazón es parcial. No me favorecía, y no podía hacer nada al respecto, lo había aceptado hacía tiempo. Cuando Ethan Lin me vio, frunció el ceño ligeramente. ¿Qué ocurre?, preguntó, levantando la mano como para tocarme la frente. La esquivé. Alguien ha venido a verte. Aún no he terminado aquí, le dije mirándolo fijamente. ¿Querrás verla? Era la persona a la que había anhelado día y noche, a la que había llamado incluso en su coma envenenado, en el patio destartalado. En el momento en que sus miradas se cruzaron, los ojos de Elsie Soo se enrojecieron. El cuerpo de Ethan Lin se tensó, su voz rígida y monótona. ¿Qué haces aquí? Elsie Soo se sorprendió por su tono frío y las lágrimas rodaron por sus mejillas. La madre de Ethan Lin lo fulminó con la mirada. ¿Cómo te atreves a hablarle así a Elsie? Elsie Soo se acercó a Ethan Lin, sollozando mientras le explicaba. Ethan Lin estaba muy enferma entonces. Mis padres me mimaban, temían que no pudiera soportarlo. Las dificultades de casarme con alguien de esta familia. No es que no quisiera. El lujoso carruaje ya había atraído la atención de muchos aldeanos, sus miradas se desviaban por encima de la cerca, enfocándose en el pequeño patio. La madre de Ethan Lin hizo pasar a Elsie Soo a la casa y luego le guiñó un ojo a Ethan Lin, invitándolo a hablar adentro. La expresión de Ethan Lin cambió ligeramente y entró. Después de todo, el vínculo de los novios de la infancia no se había borrado por su corta separación. Estaba sentado en el patio recogiendo frijoles, la madre de Ethan Lin vigilaba la puerta, como si temiera que entrara y causara problemas. Pero esta casa destartalada no estaba insonorizada, podía oír a Elsie Soo llorar. Sus lágrimas, como las de una belleza, eran suficientes para enternecer el corazón de cualquiera. Explicó que había estado demasiado enferma para casarse con él, temiendo ser una carga. Ahora que estaba mejor, solo le deseaba un futuro brillante y no pedía nada más. Hubo un momento de silencio,
Luego el Sisoo salió con los ojos enrojecidos. Con una leve sonrisa en los labios, se acercó a mí y me entregó una carta. La tía Lin me pidió que te la diera. Hermana, no te preocupes, la tía Lin vive tranquila en la mansión Soo y le va bien. Tomé la carta. Se inclinó y me susurró al oído. Y Ethan Lin todavía no comparten habitación, ¿verdad? Métense. Era una pregunta, pero su tono era firme. Soltó una risita. Es muy exigente, hasta sus pinceles, tinta, papel y tinteros tienen que cumplir con sus estándares y ni hablar de su pareja. No cualquier cosa le llama la atención. Bajé la cabeza, dejando caer los frijoles en la cesta. Quise replicar, hermana, no entiendes. Cuando uno no tiene problemas, puede permitirse ser exigente, pero ahora no hay opción. Ethan Lin es alguien que se adapta tanto a la prosperidad como a la adversidad, usa lo que tiene. Pero no podía actuar impulsivamente, mi madre aún estaba en sus manos. No podía arriesgarme a una satisfacción verbal. El Sisoo me tocó el cuello de la camisa. Tienes el cuello torcido, hermana. Te lo arreglo. Es hora, acuérdate de mirarte en el espejo y arreglarte, no es decente que los demás te vean así, asentí obedientemente. Lo sé, hermana, sonrió y me pellizcó la mejilla, luego se giró para despedirse de la madre de Ethan Lin. Ethan Lin se quedó en casa todo el tiempo y no despidió a el Sisoo. Lo miré de reojo, ya sostenía una exquisita bolsita que nunca había visto. La bolsita era tan hermosa, delicada y lujosa como el Sisoo, parecía que no debía tocarse con polvo. Él miraba la bolsita, absorto en sus pensamientos. Volví a mi habitación y me até la bolsita de mi cesta de bordado a la cintura. Era solo una bolsa de tela tosca llena de hierbas, sin ningún estampado, nada atractiva. Estaba bien para mi uso personal, pero ya no pensaba dársela a Ethan Lin. Había crecido entre lujos desde niño, sabía distinguir fácilmente lo bueno. Cuando estaba en apuros económicos, no tenía otra opción. Ahora que tenía opciones, yo no quería molestarlo ni hacer el ridículo. Además, el Sisoo había soportado su aversión a venir al campo, advirtiéndome sutilmente que me quedara donde estaba. Eso significaba que la mala suerte de Ethan Lin era solo temporal. Con los exámenes de primavera acercándose, su oportunidad para cambiar su vida estaba al caer, pero cuanto más se acercaba la fecha, más ansiosa me ponía. El erudito Lee había renunciado a la escuela para concentrarse en sus estudios, y Ethan Lin estaba cada vez más ocupado con ojeras que se le formaban. Era responsable de todos los alumnos de la escuela, era agotador. Le sugerí que dejara la escuela a un lado por un tiempo. Se frotó las cejas y negó con la cabeza. Su padre no había enviado una carta en meses, viajaba con la caravana de mercaderes. No habían llegado cartas ni dinero. Los gastos de la familia dependían del salario mensual de Ethan Lin, y no habíamos ahorrado mucho. Suspiré. El Sisoo, podrías haber dejado algo cuando viniste, un sobrecito. No se puede comer ni beber, el amor no se alimenta de nada más que del aire, deja que Ethan Lin viva de los recuerdos de su amistad infantil. Probablemente mi expresión era demasiado seria. Ethan Lin suavizó su voz, está bien. Apreté los labios y lo miré. Estás muy cansado, no puedes estudiar bien así, y te vas a perjudicar la salud. Muchos estudiantes habían estudiado duro durante años, esforzándose al máximo para prepararse para los exámenes de primavera, con la esperanza de hacerse un nombre. Ethan Lin tenía mucha competencia, si se desplomaba por el cansancio o no estaba bien preparado, no era imposible que suspendiera. Mi preocupación era evidente. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Extendió la mano y apartó un mechón de pelo de mi cara. Me quedé paralizada, mi cuerpo se tensó y di un paso atrás instintivamente. Retiró la mano con la misma expresión. Estaba tan tranquilo que no quise armar un escándalo por su gesto repentino. Descansa. Iré a ver si hay algo más que hacer. Desde que nos casamos, había estado durmiendo en la habitación. En aquel entonces él había dicho que estudiaba hasta tarde y que eso nos molestaría a ambos, nadie se opuso. Quería paz y tranquilidad. Yo no sentía nada por él. La madre de Ethan Lin esperaba que se casara con una dama noble después de aprobar los exámenes. Cada quien tenía sus propios intereses. Salí del estudio y me quedé remendando ropa.
La aguja me pinchó el dedo y saltó una gota de sangre. Me la llevé a la boca y la chupé suavemente. El leve dolor me ayudó a ordenar mis pensamientos dispersos. Todas las cartas que había enviado a la mansión Sioux pidiendo dinero habían sido ignoradas. No entendía por qué mi padre quería llevarse bien con Ethel Lynn pero se negaba a gastar tan poco dinero. Dejé la ropa y saqué mi dote. Cuando me casé, la familia Sioux me había dado algunas cosas. Había planeado guardarlas para abrir una pequeña tienda para mi madre una vez que la sacara de allí, pero primero tenía que sacarla. Ethel Lynn necesitaba descansar y recuperarse para los exámenes. Al día siguiente yo empeñé un brazalete de jade y conseguí 20 cilicios de plata, suficiente para mucho tiempo. Cuando Ethel Lynn tomó la bolsa de dinero, no pareció agradecido, al contrario, frunció el ceño. Ahora que tenemos dinero, concéntrate en estudiar en casa y deja que el jefe de la aldea se encargue de la escuela, dijo apretando el puño y mirándome fijamente. No preguntó de dónde venía el dinero y asintió levemente. Se volcó en sus estudios, y yo le preparaba todo tipo de sopas nutritivas para alimentarlo. La madre de Ethel Lynn se quejaba mucho menos de mí y rara vez me reprochaba algo. Poco antes de los exámenes, llegó alguien de la mansión Sioux, era el propio padre. Pensó que su llegada sería como enviar carbón a la nieve, un salvavidas, pero no esperaba que Ethel Lynn siguiera siendo ni humilde ni arrogante. La situación no era tan mala como la había descrito en mis cartas, de hecho, Ethel Lynn no aceptó el dinero. Mi padre me miró con una mirada escrutadora y disgustada. Pensé, este viejo zorro tenía que hacer estas cosas. Si hubiera venido antes, Ethel Lynn ya estaría medio muerto. Antes de irse, quiso hablar conmigo a solas. Subí a su carruaje, el interior estaba limpio y ordenado, y al entrar levanté una capa de polvo. ¿Cómo te trata Ethel Lynn?, preguntó. Bajé la cabeza y respondí, me trata bien. Hubo un largo silencio. Levanté la vista en silencio para mirarlo, pero no pude descifrar si estaba satisfecho o no en su mirada profunda. Ethel Lynn nunca me había tocado, supuse que solo me veía como a una hermana. Hizo un gesto con la mano, indicándome que bajara del carruaje. Al salir, tenía la espalda empapada en sudor frío. Al menos no me había regañado, eso significaba que lo había hecho bien. Suspiré aliviada. Después de ese día, se extendieron rumores por... En el pueblo me hice conocida como la mujer que había tenido una aventura antes del matrimonio. Algunos incluso decían que había conocido a alguien en una puerta lateral de la mansión Sioux. Mi reputación quedó arruinada. Sabía que mi padre había ordenado que se difundieran esos rumores, quería controlarme, amenazarme y demostrarme que podía aplastarme fácilmente. Ethel Lynn nunca mencionó los rumores, ignorando todo lo demás, o simplemente no le importaba. Pero una tía entrometida vino a casa a contárselo a la madre de Ethel Lynn. Cociné distraídamente y cuando la comida estuvo lista, la tía aún no se había ido, quedándose para presenciar el drama. La madre de Ethel Lynn me miró de nuevo con ojos afilados y despectivos con frialdad. ¿Qué pasa con estos rumores últimamente?, preguntó la tía, echando leña al fuego. Si hay un malentendido, acláralo rápidamente, ser tan poco clara perjudica tu reputación, suspiré. Los rumores no eran del todo infundados. Falso, pero mis transacciones con la gente eran solo para intercambiar suministros necesarios, las medias verdades eran las más difíciles de aclarar. Los ojos oscuros de Ethel Lynn recorrieron a la tía. Ella es mi esposa legítima, sé qué clase de persona es, no necesita demostrar su carácter a nadie, y usted no tiene derecho a sermonearla. El rostro de la tía se puso rojo y luego pálido, murmuró con torpeza, solo estoy siendo amable, ¿y si te están engañando? Ethel Lynn se hizo a un lado ligeramente, dejándole paso. Adiós. La tía se fue con el rostro sombrío, murmurando sobre la gente desagradecida. Lo miré aturdido. Madre, si no tienes nada que hacer, descansa, no sigas ciegamente las palabras de los demás. El rostro de la madre de Ethel Lynn también se ensombreció. Ethel Lynn me miró, parpadeé, ¿era mi turno ahora? En realidad, yo. Comer. ¿O no iba a preguntarme sobre eso? Después de cenar, lo seguí al estudio, no pareció sorprendido. Como no habló, le dije, sí que hice transacciones con gente, pero solo les pedí a los sirvientes del patio exterior que me compraran cosas,
las criadas del patio interior se apropiaron de todo, nunca recibimos los suministros. Se sentó y tomó un libro, no hacía falta explicarlo. Me incliné hacia adelante apoyando las manos en su escritorio, y pregunté con cautela, ¿confías tanto en mí? Él miró mis manos, cubrían su papel de arroz. Las retiré y soltó una carcajada repentina. Cuando un muro está a punto de caer, todos lo empujan. Muchos se creen justos, pero, ¿a cuántos les importa la verdad? Solo son gente aburrida buscando diversión. En ese momento su expresión era gélida, pero cuando su mirada helada se posó en mí, pareció suavizarse un poco. No entendía sus ojos. El pueblo era un hervidero de chismes, pero la familia Ling era tan silenciosa como un mundo aparte. Preparé el equipaje de Ethan Ling, y lo envié a presentar los exámenes imperiales temprano por la mañana. Antes de despedirnos me susurró, gracias por cuidar de la casa. Asentí. Espérame cuando vuelva. Podría. Realmente esperaba su regreso. En un momento de distracción, sentí un toque cálido y suave en la frente, como una brisa delicada rozando las cuerdas de una cítara, enviando tenues vibraciones temblorosas por mi corazón. Un destello de esperanza para el futuro surgió en mí. Los exámenes imperiales de primavera constaban de 3 sesiones. La madre de Ethan Ling rezaba a los dioses día y noche. En ese momento crucial, me encontraba sorprendentemente tranquila. Después de terminar mis quehaceres diarios, me escabullía al estudio de Ethan Ling para leer. Ahora podía reconocer los caracteres, pero no entendía su significado. Marcaba con separadores las partes que no comprendía, con la intención de preguntarle a Ethan Ling cuando volviera. No regresó después de que terminaran los exámenes, envió una carta diciendo que esperaría los resultados en la capital. El anuncio de los resultados aún tardaría medio mes. Contaba los días sintiendo cada vez más ansiedad. Más allá de desear el éxito de Ethan Ling, algo más se agitaba en mi interior. No podía comprenderlo del todo. Lo identifiqué de inmediato, esa extraña sensación persistía, manteniéndome despierto por las noches. Me encontré volviendo una y otra vez al estudio de Ethan Ling para leer. Antes de que Ethan Ling regresara a casa, llegaron mensajeros oficiales con la buena noticia: el emperador lo había nombrado personalmente nuevo Zuang Yuan, el erudito más destacado, y fue colmado de gloria. La madre de Ethan Ling estaba exultante, planeando un gran banquete en casa. Reprimí mi emoción, esperando el regreso de Ethan Ling, pero en lugar de verlo, llegaron nuevas noticias: había enviado regalos de compromiso a la mansión Su. La señorita Su es brillante y noble, merecedora de todo el amor del mundo. Ahora que yo, Ling, he alcanzado la fama a través de los exámenes, no permitiré que vuelva a sufrir la menor dificultad. Estas palabras se extendieron por las calles y callejones, todos las conocían. Las miradas envidiosas que antes me seguían ahora se habían transformado en compasión. Esa es la esposa legítima del nuevo Zuang Yuan, la que va a ser repudiada, no repudiada, sino que se casará con su hermana mayor como coesposa. Oí que él y su cuñada tuvieron una relación antes, no me sorprendió, solo sentí un momento de vértigo. Afortunadamente no me había dejado enamorar por Ethan Ling, los sentimientos que habían crecido al vivir juntos día y noche solo me causaron dolor por un corto tiempo. Cuando la mansión Su envió a alguien a buscarme, no lo dudé en absoluto. Él se había convertido en el Zuang Yuan con un futuro brillante por delante. Sabía que era hora de retirarme. Cuando Ethan Ling regresó a casa triunfante, solo vio a su radiante madre. Los libros en su estudio mostraban señales de lectura frecuente, y todo en casa estaba tal como lo había dejado. Pero su esposa legítima, que había soportado dificultades con él, no estaba por ninguna parte. Fue mi madre mayor quien vino a verme. Vi a mi madre biológica, se veía bien, Mía. Lo has hecho bien, Ethan. Ling no solo no guarda rencor a la familia Su, sino que aún se preocupa por él sí. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de mi madre mayor mientras levantaba la tapa de una bandeja llena de lingotes de plata. Pero como sabes, él sí ha sido consentida desde niña, no soporta compartir a su marido, ¿entiendes? Mi mirada recorrió los lingotes y apreté con fuerza la mano de mi madre. Mía sabe cuál es su lugar. La sonrisa de mi madre mayor se ensanchó y le indicó a una criada que me entregara la bandeja. Mamá sabe que eres una hija obediente.
He tramitado nuevas identidades para ti y tu madre, podéis estableceros en otro buen lugar. Solo no volváis a la capital. Tomé los 2 nuevos documentos de identidad, que llevaban nombres desconocidos. Mi madre mayor sopló sobre su té caliente y su sonrisa se desvaneció mientras bajaba la mirada. Sabes que yo creo en el budismo, pero tu padre no. Si no había manejado bien tu asunto, la siguiente persona que vería sería él. En otras palabras, la siguiente persona que vería sería el dios del inframundo. No me importaban sus amenazas, poder vivir en otro lugar con mi madre ya era lo mejor que podía desear. Un hombre despiadado como Su Ting no dudaría en matar a su propia hija, eliminar la raíz del problema era su modus operandi. Solo mi madre, la mayor, podía contenerlo un poco. Su Ting mató, su esposa se salvó. ¡Qué pareja tan extraña! No se preocupe, señora Su, no ambiciono la prosperidad de la capital, solo quiero pasar el resto de mi vida en paz con mi madre, sin otras aspiraciones. Ella quedó satisfecha con mi obediencia y envió a alguien a llevarnos a mi madre y a mí. Reprimí los sentimientos inexplicables que me embargaban y abordé un barco rumbo al sur con mi madre. La brisa del río me acarició el rostro, animándome y dibujando una sonrisa en mis labios. El mar es lo suficientemente amplio para que los peces salten, el cielo es inmenso. Suficiente para que vuelen los pájaros, por fin entendí el significado de este poema que Ethan Ling me había enseñado. Los enredos de las familias Ling y Su ya no me incumbían, para ellos me había esfumado. La familia Su seguramente inventaría una excusa, probablemente me imputarían más crímenes, como fugarme con un amante. Difundir rumores falsos era algo que se les daba muy bien. En cuanto a Ethan Ling en la cima del éxito con su amada a su lado, probablemente no tenía tiempo para pensar en su tosca y humilde exesposa. El clima en Jiangnan era agradable y la gente sencilla y honesta. Incluso el dialecto local, suave y melodioso, sonaba agradable incluso cuando alguien regañaba. Cambié toda mi dote restante por billetes de plata y abrí un taller de bordado para mi madre en un pequeño pueblo. Su estilo de bordado era muy diferente al de los locales, y el negocio prosperó. Familias adineradas y clanes nobles de la zona venían a encargarle obras. El pequeño patio que habíamos alquilado al principio se fue convirtiendo poco a poco en una gran mansión. Con guardaespaldas y criadas a mi servicio, ya no tenía que hacer ningún trabajo manual. Mis manos ásperas se volvieron suaves y tersas con el cuidado diario. El dolor de espalda que había sufrido durante años de duro trabajo mejoró y ya no me dolía con el más mínimo movimiento. Cuando mi madre no tenía nada que hacer, le gustaba mirarme fijamente y acariciarme la cara. Mi espejo también es hermoso, antes estabas tan agotada por las penurias, parecías un monito. Me miré en el espejo bronceado, mi tez era buena, clara con un rubor saludable. Quienes me conocían antes quizá ni siquiera me reconocerían ahora. Estaba satisfecha con mi vida actual y nunca pregunté por la gente de mi pasado. Jiangnan era una ciudad próspera, y los hombres de aquí también eran guapos y refinados. Mi madre quería buscarme un yerno que se mudara a nuestra casa, no tenía ninguna objeción. Todos los días miraba con alegría retratos de hombres con mi madre. Si me gustaba el aspecto de alguno, nos reuníamos en privado para conocernos. Por desgracia, a la mayoría de los hombres no les importaba. Ocultaban sus astutos cálculos mostrándome claramente que iban tras mi madre y la señora Bealt. Tras una larga búsqueda, ninguno me convenció. Mi madre suspiró, ¿quién querría ser yerno y mudarse a casa ajena si tuviera alguna posibilidad real? ¿Acaso no son todos los hombres que envían retratos aquellos que no pueden valerse por sí mismos? Tomé un retrato con disgusto y se lo mostré a mi madre. Entonces, este cuarentón de verdad que no puede con todo. Mi madre también puso cara de asco, arrugó el retrato y lo arrojó lejos. En un abrir y cerrar de ojos, vi a alguien familiar en uno de los retratos, tenía un rostro delicado y un porte obediente. Lo observé fijamente durante un largo rato. Mi madre se acercó a mirar. Sus padres murieron jóvenes, su hermano mayor y su cuñada lo trataban mal. Tenía buen carácter, pero era demasiado joven, solo 16 años. Mi madre no lo aprobaba del todo. Señalé el retrato, este es. Quiero conocerlo. El chico que llegó parecía aún más joven que en el retrato. Era delgado y bajo con el rostro demacrado. Sus grandes ojos reflejaban una pizca de timidez y adulación.
Al verlo así, ya no me resultaba familiar. Solo la forma de sus ojos se parecía a la de Ethan Lin, pero Ethan Lin jamás mostraría esa expresión. Le ofrecí un plato de pasteles. Come más, estás muy delgado. Inconscientemente mi tono adquirió una calidez protectora. Mi madre tenía razón, era demasiado joven. Tenía curiosidad por conocer a alguien parecido a Ethan Lin, pero ahora solo veía a un pobre chico, una lástima. Comía con delicadeza, claramente deseando la comida, pero conteniéndose porque yo estaba allí. Apoyé la mejilla para observarlo y su cuerpo. Me tensé aún más, mi tranquilidad y su nerviosismo contrastaban fuertemente. Aparté la mirada y dirigí mi atención al narrador de abajo. En los últimos 6 meses, cierta ópera se había vuelto muy popular. Contaba la historia de un erudito que había caído en desgracia, pero que alcanzó la fama gracias a los exámenes, solo para que su esposa legítima desapareciera sin dejar rastro. Acosado por las restricciones de la corte imperial, sus búsquedas secretas no habían dado resultado. Se publicaban nuevos capítulos casi a diario, y el narrador aumentaba el suspense. ¿Han encontrado hoy a la esposa de Zhuang Yuan?, pregunté. Escuchaba con gran interés, sintiendo que era algo similar a mi situación con Ethan Lin. El Zhuang Yuan de la historia estaba enamorado, y el de la vida real también, solo que no de la misma persona. Suspiré. El chico que comía pasteles frente a mí se detuvo y dejó su comida en silencio. Estoy lleno, dijo. Debió de haber entendido mal. Le sonreí. Está bien, hay mucho más. Él apretó los labios y negó con la cabeza. Me empujó el plato de pasteles, que se deslizó con un ruido. Su manga se subió un poco, dejando ver moretones en su antebrazo. Fruncí el ceño. Padres muertos jóvenes, hermano mayor y cuñada crueles, un chico destrozado, Xiasen. Me miró visiblemente nervioso. Creí recordar bien su nombre. El taller de bordado necesita ayudante, le ofrecemos comida, alojamiento y un buen sueldo mensual. ¿Le gustaría el trabajo? Si le dijera directamente que no éramos compatibles, seguramente su hermano y su cuñada lo atormentarían al volver a casa por no haberme elegido. Pero no podía simplemente aceptarlo como yerno. Para empezar, su hermano y su cuñada serían muy problemáticos. Si realmente elegía a Xiasen, tendría que lidiar con ellos constantemente. Este compromiso era mejor, ayudarlo no me traería problemas. Xiasen me miró y un brillo pareció encenderse en sus ojos apagados. En un instante, gracias, señorita, me dijo en voz baja. Al día siguiente llegó al taller de bordado. El dueño le proporcionó comida y alojamiento con suficiente para comer, ropa de abrigo y un descanso adecuado. Xiasen creció rápidamente, sus rasgos se hicieron más definidos, y al estar de pie en la entrada del taller, incluso atrajo a algunas jóvenes. Era una buena oportunidad. Yo también aprendí a bordar de las criadas, y no era peor que ellas. Cuando tenía tiempo libre, bordaba algunos diseños ingeniosos para regalar. Mi madre seguía buscándome marido, pero después de años de búsqueda, ninguno era adecuado. En cambio, de tanto visitar la casa de té, el dueño se había encariñado con mi madre. Ahora podía ir a la casa de té a escuchar historias gratis. Otra buena oportunidad. Vivimos en paz durante 3 años. Luego otro grupo de eruditos regresó a casa después de los exámenes imperiales de primavera. Se detuvieron en la casa de té para descansar, escuchando al cuentacuentos hablar de Zhuang Yuan, quien había estado buscando a su esposa durante 3 años sin éxito. Uno de ellos. De repente exclamé, esto suena igual que Lord Lin. Mi mano, que estaba partiendo pipas de girasol, hizo una pausa. Desde que Lord Lin entró en la gran secretaría, ha estado buscando en secreto a su esposa legítima. Muchas jóvenes nobles se han interesado en él, pero las ha rechazado a todas. Oí que ella era la esposa que lo apoyó en los momentos más difíciles, profundamente devota a él, pero después de que él alcanzó la fama, desapareció sin dejar rastro. Profundamente devota. ¿Desde cuándo? Sé algo al respecto. Antes de casarse con Lord Lin, su esposa tenía un amante, pero sus estatus sociales eran demasiado diferentes. La familia Su era un clan oficial y nunca permitirían que su hija se casara con alguien de baja cuna, así que se casó con Lord Lin. Mientras Lord Lin estaba ausente, su amante encontró la oportunidad de fugarse con ella. Menuda información privilegiada.
No pude evitar reír. Los eruditos me oyeron y me miraron. Cortesía y refinamiento. ¿Por qué se ríe, jovencita?, dije, haciendo un gesto con la mano. Yo también sé algo al respecto. En realidad, Lord Lynn ya tenía a alguien en su corazón antes de casarse con su esposa legítima, después de que él, tras alcanzar la fama, estaba ansioso por proponerle matrimonio a su verdadero amor. Su esposa legítima, al enterarse, quedó desconsolada y partió hacia una tierra lejana. Uno de los eruditos lo miró con una mezcla de diversión e impotencia. ¿Qué versión de la información privilegiada estás escuchando, jovencita? Lord Lynn nunca le propuso matrimonio a nadie más. Al contrario, después de ser nombrado Zuangyuan, habló con la familia Su sobre celebrar una gran boda para ella. Me quedé helada, con la mente en blanco. Además, la razón por la que Lord Lynn se ha negado a volver a casarse durante todos estos años es que cree que una esposa humilde no debe ser abandonada. No puede casarse con otra persona cuando se desconoce el destino de su esposa legítima. Y Zhen Ling no se había casado con el Sisu. Tras un momento de confusión, un sudor frío me recorrió la espalda. Corrí a casa bajo la mirada atónita de los eruditos. Que Zhen Ling me buscara no era buena señal. La familia Su siempre lo había considerado como un yerno. Si venía a buscarme abiertamente con el temperamento de Su Ting, una vez que me encontrara, moriría. Si moría, el puesto de esposa de Zhen Ling quedaría vacante, y el Sisu podría ocuparlo sin problemas. Cuando se convirtió en Zuangyuan, pensé brevemente en quedarme en la capital para ser su Zuangyuan, la esposa del erudito más destacado. Pero mientras esperaba a que Zhen Ling volviera a casa, lo pensé una y otra vez, quedarme a su lado no sería una vida fácil. Si insistía en quedarme, la seguridad de mi madre estaría en peligro, y la familia Su me vería como una molestia. Para entonces la señora Su quizá no podría impedir que Su Ting quisiera matarme. Además, Zhen Ling acababa de entrar en la vida pública y su posición era inestable. Necesitaba apoyo, lo que significaba que no podía romper lazos con la familia Su por mí. Era mucho más cómodo tomar el dinero de la señora Su y huir a un lugar lejano. Quizás Zhen Ling ahora podría enfrentarse a Su Ting para protegerme, pero no había garantía de que me encontrara primero, y Zhen Ling podría no elegirme a mí antes que a el Sisu. No quería arriesgarme a perder el cariño que sentía por mí. Malditos funcionarios, ¿por qué tenían que involucrar a una simple plebeya como yo? No tenía ningún deseo de regresar a la miserable vida que una vez viví. Corrí a casa a empacar mi equipaje. La criada pensó que me había vuelto loca y llamó a mi madre. Mi madre me tomó la mano confundida. Mía, ¿qué haces? ¿Te vas de viaje? Apreté los labios devolviéndole el apretón a su mano. Mamá, no soy solo yo, somos nosotras. Hacía tiempo que había destruido los 2 documentos de identidad que me había dado la señora Su. Había gastado plata para comprar nuevas identidades, todo para asegurarme de que la familia Su nunca pudiera encontrarme. Pero habíamos vivido allí demasiado tiempo, dejando demasiadas huellas, especialmente los bordados de mi madre. Si se extendían a la capital, alguien de la familia Su podría descubrirlos. Mi madre y yo debíamos desaparecer de la vista del público. Tras calmarme un momento, dejé mi equipaje. Huir precipitadamente no serviría de nada, el pánico solo crearía más resquicios legales. Ni Su Ting ni Zhen Ling eran tontos. Quizás era hora de buscar la supervivencia ante la muerte. La primavera era seca y propensa a los incendios, pero nuestra mansión y taller de bordado estaban en zonas densamente pobladas. Provocar un incendio podría dañar fácilmente a otros, así que ¿qué otra forma legítima había de morir? Durante los siguientes días estuve distraída pensando en cómo fingir mi muerte. Sería demasiado sospechoso que madre e hija muriéramos al mismo tiempo. Podría despedir primero a mi madre. Últimamente había estado tosiendo un poco, así que aproveché la situación, fingiendo que había muerto de una enfermedad repentina, y le organicé un gran funeral. Todo el condado me vio vestida de luto por mi madre y velando durante 7 días. En realidad, mucho antes la había enviado en secreto a un hermoso y tranquilo pueblo de montaña. Luego, con la excusa de no querer volver a pisar aquel lugar de dolor, vendí el taller de bordado. Había mucha gente deseosa de comprarlo, conseguí un buen precio y las trabajadoras no perdieron sus empleos.
Tras vender todas mis propiedades, tenía una gran suma de billetes de plata en mano, que no deposité en ningún banco. Esta identidad se desvanecería tarde o temprano. Justo cuando estaba a punto de subir al carruaje y marcharme, alguien me llamó por detrás: señorita. Me agarré al carruaje y me giré. Xia Zheng estaba detrás de mí con los labios apretados, como si quisiera decir algo pero dudara. Había crecido mucho y su complexión había evolucionado de una forma inesperada. El tendero decía que cada comida que había comido había valido la pena. Ahora Xia Zheng era muy fuerte. De pie junto a él, apenas le llegaba a los hombros. Como si pudiera noquearme de un solo golpe. Con semejante físico, ya no debería tener que preocuparse por los maltratos de su hermano mayor y su cuñada. El nuevo dueño del taller de bordado prometió no reemplazar a ninguno de ustedes, pueden quedarse allí en paz. Negó con la cabeza. Al mirarme había perdido la timidez de antes, pero aún se veía nervioso y agitado, algo que desentonaba completamente con su gran estatura. Señorita, ¿a dónde piensa ir ahora? Primero iré a visitar el pueblo natal de mi madre, me lo inventé. Entonces, señorita, ¿me puede llevar con usted? Me quedé atónita. No era porque lamentara las comidas que había ingerido, después de todo, ahora era muy rica. Era solo que al mirar esos ojos llenos de esperanza, mi expresión se tornó preocupada. Estaba huyendo por mi vida. Tener a una persona más significaba un riesgo más. Además, es prudente desconfiar de los demás. Si él veía a mi madre, a quien se suponía muerta, ¿cómo se lo explicaría? Guardé silencio. El rostro de Xia Zheng oscureció. El camino a la salida del condado era peligroso, déjame acompañarte un rato. Comprendió mi vacilación, no rechacé su última petición, y esa decisión me salvó la vida. A decenas de kilómetros del condado, unos bandidos nos emboscaron. Una joven llevaba una gran suma de dinero, debían de haberme estado vigilando durante mucho tiempo, habían venido preparados. Los guardaespaldas que había contratado no pudieron contenerlos. Un bandido alzó su enorme cuchillo y me atacó la cara, una sombra gigantesca me cubrió. Xia Zheng me abrazó con fuerza. Oí el sonido de la hoja cortando la carne y un gemido ahogado de la persona frente a mí. El olor a sangre llenaba el aire. Temblé mientras me aferraba a Xia Zheng. Su cuerpo se tensó protegiéndome por completo, pero no pudo reaccionar, solo jadear de dolor. Levanté la mano para apoyarme en Xia Zheng y grité: les daré todo el dinero, lo que quieran, se los daré. Dejen de lastimar a la gente. La desesperación me invadió, los bandidos eran sanguinarios, querían tanto el dinero como nuestras vidas. En ese instante un grupo de funcionarios del gobierno nos rodeó. Los bandidos, aparentemente reacios a enfrentarse a los funcionarios, huyeron furiosos. Me senté en el suelo abrazando a Xia Zheng, cuya sangre empapaba mi ropa. Estaba tan aterrorizada que perdí la cabeza, sin siquiera darme cuenta de que estaba llorando. Por favor, oficiales, sálvenlo, sálvenlo. Un carruaje se detuvo no muy lejos, el cochero levantó la cortina y un hombre alto y delgado bajó. Mi visión se nubló. Oí unos pasos firmes que se detuvieron a mi lado y una voz preocupada dijo: la represión de los bandidos aquí debe ser prioritaria. Primero, detengan la hemorragia del herido. Los funcionarios recibieron órdenes y tomaron a Xia Zheng, inconsciente. De mis brazos. Tenía una profunda herida de cuchillo en la espalda, que le recorría desde el omóplato hasta la cintura. Con la carne hacia afuera, no podía soportar mirar. Sentada en el suelo, mis piernas estaban demasiado débiles para mantenerme en pie. Un pañuelo apareció frente a mí. Señorita, ¿está herida? Parpadeé para contener las lágrimas y de repente me di cuenta de lo familiar que me resultaba esa voz suave. Levanté la vista y vi un rostro ligeramente enfermizo. Me quedé paralizada un largo rato, luego aparté la mirada rápidamente y tomé el pañuelo para secarme la cara. Estoy bien, mi señor, no se preocupe. Señorita, tiene suerte. Mi señor está de camino a asumir su cargo y casualmente pasó por aquí, de otro modo, no se habría salvado, dijo uno de los funcionarios. Bajé la mirada y les di las gracias. El erudito Li también había aprobado los exámenes. Lo miré de reojo, asintió levemente. Parecía que no me había reconocido. Dejé escapar un suspiro de alivio.
Parecía que los años de comodidad no habían sido en vano. Señorita, ¿a dónde se dirige? Si está de camino podría venir con nosotros, es demasiado peligroso. Para una joven sola, miré a Xiasen, cuyo rostro estaba pálido y sin vida, y asentí. Li Mingzhang asignó a uno de sus funcionarios para que condujera mi carruaje. Al llegar al pueblo vecino, Li Mingzhang se dirigió a la oficina del gobierno. Envié a Xiasen a una clínica y le pedí a un mendigo que difundiera el rumor de que una joven comerciante había sido asesinada por bandidos en el camino. Este pueblo no estaba lejos del condado con el taller de bordado, tarde o temprano, la noticia llegaría allí. Tras ocuparme de esto, regresé a la clínica, me acosté junto a la cama de Xiasen y caí en un sueño profundo. Nunca había visto una escena tan sangrienta, el shock del día me provocó náuseas y un dolor punzante en las sienes. Al despertar, tenía la garganta seca y ronca, un terrible dolor de cabeza y todo el cuerpo dolorido. Me acosté en la cama mientras una doctora me tomaba el pulso. La joven tiene fiebre por el shock y la angustia. Que descanse bien, le di las gracias y cerré los ojos. El dolor de cabeza era insoportable, no solo el dolor físico, sino también la angustia de pensar en el futuro. Xiasen había tomado un cuchillo por mí y se aferraba a la vida, no podía abandonarlo. Li Mingzhang se había convertido en el magistrado aquí, y para estar a salvo, yo tampoco podía quedarme. Todavía necesitaba conseguir una nueva identidad y encontrar a mi madre. Todo esto daba vueltas en mi mente confusa, hasta que finalmente se convirtió en un pensamiento resentido. Lin, ¿por qué me buscas? Dormía intranquila durante mi enfermedad, sudando profusamente y teniendo sueños frecuentes. Me parecía soñar con Lin entre el viento y la nieve, caminando hacia mí paso a paso, dejando a cada paso un rastro de huellas de sangre en la nieve. Me tendió la mano, Mía, por fin te encontré. Desperté sobresaltada del sueño con el corazón latiendo con fuerza. Me llevé la mano al pecho para calmarme y la imagen de la profunda mirada de Lin permaneció en mi mente. Me desplomé un rato, me froté la cara para recobrar la compostura. La doctora entró y me dijo que Xiasen había despertado. Arrastré mi cuerpo enfermo hasta verlo sintiéndome débil por completo. Estaba tumbado boca abajo con la espalda envuelta en gruesas vendas, con leves rastros de sangre visibles. Sus ojos estaban fijos en mí. Señorita, ¿está herida? ¿Por qué está tan pálida? Me senté junto a su cama y sonreí con impotencia. Casi mueres, ¿y todavía te preocupa mi tez? Sus pálidos labios se apretaron, su rostro lleno de remordimiento. No la protegí bien, señorita. La doctora dijo que fue una suerte que Xiasen fuera físicamente fuerte, si ese cuchillo hubiera alcanzado a otra persona, habría muerto desangrada o sucumbido a la inflamación y la fiebre. Le serví un vaso de agua tibia. En aquel entonces solo le ofrecí una salida, un simple gesto para mí. Nunca imaginé que me lo pagaría con su vida. Ya no eres mi empleada. Mi vida importa y la tuya también, dijo apretando los brazos. Apreté el vaso de agua con fuerza, su voz apenas audible, mi vida no vale nada, es como hierba. Se me hizo un nudo en la garganta y apreté la tela de mi falda. Eso es una tontería. Tu vida es tan fuerte como una roca, nada puede quebrarla. No quiero volver a oírte menospreciarte así. Si te encuentras atrapado en la adversidad y pierdes las ganas de vivir, es muy fácil rendirse. Miré a Xiasen. Bebía agua lentamente con el rostro pálido e inexpresivo. Por un instante vi de nuevo al chico tímido que había sido. Xiasen, todavía necesito un guardaespaldas. Que te mejores pronto y podrás protegerme en el futuro. Hizo una pausa a mitad del trago, parpadeó sin expresión, y me miró con los ojos muy abiertos. Señorita, usted. Quiero decir, usted puede seguirme de ahora en adelante. No sabía si ese momento de ternura era correcto o incorrecto, pero por un instante vi un reflejo de mí misma en él, la misma que había luchado en la mansión Su. Aquellos años atrás, días de oscuridad sin final a la vista, despertando solo para afrontar más dolor, el rostro de Xiasen se iluminó de alegría, el médico dijo que su herida sanaba bien. Mi enfermedad persistía, pero mejoraba día a día. Li Mingzhang nos visitó una vez en la clínica. Como funcionario recién nombrado, estaba muy ocupado y se marchó tras sentarse un rato.
Según los rumores del pueblo, Li Mingzhang había sido degradado a este puesto. En los pocos días que llevaba en el cargo, se había ocupado con dedicación hasta de los asuntos más insignificantes de los habitantes. Después de que Xia Zheng pudiera levantarse de la cama, volví a contratar guardaespaldas y partimos. Viajamos a través de 4 o 5 lugares, quedándonos poco tiempo en cada uno para que Xia Zheng se recuperara y para que yo me familiarizara con mi nueva identidad antes de prepararme para buscar a mi madre. Aunque Xia Zheng estaba confundido por nuestra ruta, no hizo preguntas. 5 meses después, volví a ver a mi madre. Estaba sentada en el patio lavando verduras. Me quedé de pie en silencio frente a la puerta del patio, pero ella no me vio. Fue Xia Zheng quien hizo un ruido detrás de mí. Su voz se quebró por la sorpresa. Señorita, eso parece. Asentí. Sí, estoy visitando mi pueblo natal, ¿no te lo dije antes? No podía comprender cómo alguien podía volver de entre los muertos, se quedó paralizado. Cuando mi madre oyó el ruido, dejó caer las verduras que tenía en la mano y corrió hacia mí con lágrimas en los ojos. Mía. Me tembló la nariz de emoción. Abrí los brazos para abrazarla. Por suerte no se sentía más delgada. Xia Zheng se interpuso entre nosotros, tartamudeando porque señorita. Es un fantasma, Corra. ¡Qué tonta! ¿Cómo puede haber fantasmas a plena luz del día? Lo rodeé y abracé a mi madre. No le conté toda la historia a Xia Zheng, solo mencioné brevemente que la muerte de mi madre había sido necesaria. No hizo más preguntas, pero su expresión se volvió mucho más seria y solemne. El lugar que había elegido esta vez era bastante remoto con poca gente, pero estaba a solo unos días de viaje del condado donde se encontraba el taller de bordado, cuando envié a mi madre. Me había marchado antes, solo había encontrado un lugar seguro temporalmente, pero no era del todo seguro. Había tomado una ruta larga y sinuosa para regresar. En cuanto recogí a mi madre, reanudamos la marcha. Me negaba a creer que después de tantos problemas y de alejarme lo más posible de la capital, aún pudieran encontrarme. A pesar de todo, todavía tenía suficientes ahorros, pero disminuían día a día. Cuando llegamos a Su, solo abrí una pequeña tienda de ropa y telas confeccionadas. Los ingresos no eran tan altos como antes, pero me daban tranquilidad. Pasaba la mayor parte del tiempo en la tienda, y todas las clientas eran mujeres. Escucharlas charlar sobre trivialidades era bastante entretenido. Oí que la corte imperial había enviado un inspector imperial a patrullar Jiangnan, al poco tiempo, había acabado con los bandidos de la zona. Por un tiempo, los bandidos de todas partes se escondían, era un alivio oírlo. El inspector imperial ya había partido de Jiangnan y viajaba hacia el oeste. La seguridad pública en Su había mejorado mucho. Todas las mañanas y tardes, Xia Zheng nos acompañaba a mi madre y a mí entre la tienda y nuestra casa. Con su complexión, los gamberros locales no se atrevían a meterse con nosotros. Solo había un inconveniente, los veranos eran extremadamente calurosos. Deseaba poder tumbarme sobre bloques de hielo todo el día. A mediados de junio empezó a llover, lo que alivió bastante el calor sofocante, pero la lluvia continua lo dejó todo húmedo. Las calles estaban vacías. Cerré la tienda y me quedé en casa con mi madre. El tiempo lluvioso me puso de un humor inusualmente irritable. La fuerte lluvia no parecía amainar. Me sentía intranquilo y le dije a Xia Zheng que comprara mucho arroz y harina en la tienda de cereales para almacenarlos en casa. La tienda aprovechó la oportunidad para subir los precios drásticamente. Por la tarde un funcionario del gobierno llamó a nuestra puerta vestido con un impermeable de paja. «Adelante», exclamó. Un deslizamiento de tierra había bloqueado el camino del inspector imperial. «Todos los hombres mayores de 16 años, reúnanse aquí inmediatamente». Xia Zheng no regresó en toda la noche. Me preocupé mucho. Al amanecer del día siguiente, le avisé a mi madre y fui al paso de montaña a buscarlo. Mi ropa estaba completamente cubierta de barro. Encontré un palo de madera en el que apoyarme. La tierra suelta seguía cayendo de la montaña. La ropa de los hombres estaba empapada y pegada a sus cuerpos, sus rostros y cuerpos cubiertos de barro y agua. El camino bloqueado se despejaba poco a poco, y la gente del otro lado también excavaba entre las rocas y la tierra.
Busqué de un lado a otro varias veces, pero no pude encontrar a Siasen. Detuve a un hombre señalando la altura y complexión de Siasen. «Hermano, ¿has visto alguna vez a un hombre tan grande?», preguntó. El camino quedó despejado, y los funcionarios del gobierno del otro lado se acercaron. Varios jóvenes funcionarios con túnicas rojas brillantes encabezaban el camino. Los miré de reojo y en un instante me quedé paralizado. El joven oficial que iba delante era alto y delgado, con una expresión fría, como si sintiera mi mirada. Sus ojos se dirigieron hacia mí a través de la cortina de lluvia. Un zumbido resonó en mis oídos. El inspector imperial era Ethan Lin, me había visto. «Señorita, señorita», me llamó el hermano. Volví en mí de golpe y bajé la cabeza rápidamente para evitar su mirada. No me reconoció. Guiado por el magistrado, subió al carruaje. Solo me miró una vez en todo el trayecto. Una vez despejado el camino de montaña, la gente se marchó una tras otra, frotándose las espaldas y cinturas doloridas. El hermano me dijo: «Algunos hombres jóvenes y fuertes han sido enviados a reforzar el dique. Ve a revisar la ribera, pero ten cuidado, el río está bravo, no te dejes arrastrar». Asentí distraídamente y cambié de dirección. Ethan Lin me había estado buscando durante mucho tiempo, y yo estaba justo frente a él, pero no me había reconocido. Inconscientemente me llevé la mano a la cara, sintiendo un torbellino de emociones. Me sentí aliviada, pero a la vez no del todo feliz. Si hubiera sabido que no me reconocería, ¿por qué me había molestado tanto en esconderme? Reprimí mis sentimientos, fui a casa a buscar provisiones secas y me dirigí al dique. La lluvia seguía cayendo con fuerza, incluso con el paraguas mi falda estaba completamente empapada. Cuando llegué a la orilla, era tal como me había dicho mi hermano, el río rugía violentamente. Estar en la orilla suponía un riesgo real de ser arrastrada. Retrocedí un poco mirando a lo lejos. Los funcionarios que habían estado antes en el paso de montaña ahora estaban de pie en una plataforma elevada. Los observé de arriba a abajo buscando a Siasen. Hombres robustos con gruesas cuerdas de cáñamo atadas a la cintura y el otro extremo sujeto a la orilla, amontonaban arena y tierra en el dique. Jovencita, no se quede ahí», me dijeron. «Es peligroso, regresa», me gritó alguien. La mayoría de las miradas se volvieron hacia mí. Me sentí abrumada por el ruido. Siasen me vio y vadeó el agua hacia mí. «Señorita, no debería haber salido un día como hoy», dijo con los brazos al descubierto, cubiertos de rasguños grandes y pequeños. Le entregué las raciones secas. «No viniste a casa en toda la noche», estaba preocupada. «No sabía cómo te estaban proporcionando la comida en la oficina del gobierno, así que te traje algo. Come antes de que vuelvas al trabajo». Siasen tomó la caja de comida y me sonrió. «Han instalado puestos de gachas. Cada uno de nosotros que trabaja aquí recibe 5 monedas de plata». Fruncí el ceño. «Lo que haces es muy peligroso, te lo mereces». Se secó las gotas de agua de la cara con la mano. Saqué un pañuelo y se lo di. «No necesitamos esas 5 monedas en casa. Reforzar el dique está bien, pero tu seguridad es lo más importante». Tomóla con un pañuelo en la mano y los ojos brillantes mientras me miraba, la joven aún me necesitaba. «No permitiré que me pase nada». No pude evitar sonreír. Un funcionario bajó de la plataforma para dispersar a la gente. «Este no es lugar para charlar. Joven, regrese pronto. Si la lluvia arrecia, no podrá salir». ¿A quién se le ocurrió la idea de que estos funcionarios se alojaran en casas de plebeyos? ¿Acaso están todas las posadas vacías? TSK. ¡Qué irrazonable! ¿No ve que se trata de una emergencia? Ethan Lin no dijo ni una palabra, pero su mirada no se apartó de mí. ¿Me habría reconocido? Reprimí mis pensamientos confusos y miré al funcionario. «Mi señor tiene un estatus noble», suspiré aliviada y asentí. Preguntó: «¿Cuántos caracteres puedes leer ahora?». Mi corazón dio un vuelco de nuevo. La prefectura de Su ha estado promoviendo la educación femenina, me pregunto qué tan efectiva habrá sido. «Va bien», respondió mi corazón tenso, relajándose un poco. «¿No estás cansado de andar solo?». Mi corazón se estremeció. Él soltó una risita.
Escuché que Yun Yang tiene una tienda de telas, viaja para comparar precios y negociar con proveedores. Impresionante. Antes de que pudiera calmarme por completo, dejó su taza de té y de repente me miró. ¿De qué tienes miedo? ¿Me reconoces? No lo dije. Unos pasos familiares provenían del patio. Xiaxion entró empapado hasta los huesos. Señorita, he vuelto, dijo. Al ver a Ethan Ling en la habitación, pareció confundido. Lo saqué de allí. Mi señor se hospeda aquí temporalmente. He preparado agua caliente. Ve a tu habitación a bañarte y cambiarte de ropa, no te resfríes. Xiaxion entró en su habitación. Pensé rápidamente, seguramente Ethan Ling me había reconocido. Me estaba provocando como un gato a un ratón, sin revelar nada. Me giré bajo el alero, la lluvia se había convertido en una cortina. Ethan Ling había salido hacía un rato y estaba de pie en la puerta, su expresión oculta en la penumbra. ¿Qué relación tienes con él?, preguntó. Me tranquilicé y no respondí directamente. El señor Lin se preocupa mucho por los asuntos de mi familia. ¿Acaso esto también forma parte de investigar el bienestar del pueblo? Ya que él no lo revelaría, yo tampoco. Pasé junto a él. Los bollos al vapor estarán listos pronto, señor Lin. Debe estar cansado del viaje. Descanse un rato. Iré a ver qué pasa en la cocina. Me agarró de la muñeca. Me detuve y bajé la mirada. Oí a Ethan Lin respirar hondo y luego soltarme suavemente. Me llevé la mano al pecho y pasé a su lado. Enviaron a los hombres a reforzar el dique y llamaron a las mujeres para que instalaran puestos donde distribuir gachas. Los funcionarios de la capital no actuaban de forma especial, todos los días. Comieron juntos gachas y guarniciones en los sencillos cobertizos. Durante las comidas, algunos charlaban. Río abajo estaba lleno de aldeas y tierras de cultivo, este dique era crucial. Primero lo reforzaríamos temporalmente y luego comenzaríamos la reconstrucción cuando dejara de llover. El emperador tenía esa intención y había enviado gente del Ministerio de Obras Públicas para inspeccionar el terreno, aunque no sabíamos quiénes eran exactamente. Escuché con atención cuando de repente algo sucedió, alguien cayó al río. En un instante todos corrieron a la orilla, pero no se veía a nadie. Solo el río turbulento rugía. Encontrar y rescatar a alguien en esas circunstancias era extremadamente difícil. Todos buscaron a lo largo del río para salvarlo. Ethan Ling miró el río y dio órdenes rápidamente, pero todos sabían en su interior que la persona que había caído al agua probablemente no tenía salvación. Al caer la noche encontraron un cuerpo en la orilla río abajo. Cuando la familia vino a reclamarlo, perdieron el control de sus emociones, recogieron piedras de los alrededores y se las arrojaron a los funcionarios. ¿Por qué tuvo que morir? Ustedes están ilesos. Un profundo rasguño rojo apareció en la frente de Ethan Ling. Se tocó la herida, con la expresión impasible. Detuvo a los funcionarios y dijo con calma, ofrezcan una generosa compensación. Cuando llegamos a casa por la noche, aún no se había curado la herida. Fui a buscar el botiquín. Estaba sentado en una silla con los ojos cerrados, con unas leves ojeras. Desde que llegó a la prefectura de Su, había sufrido varios intentos de asesinato, todos frustrados por sus guardias ocultos. Después del anochecer, no dejaba salir ni a mi madre ni a Xiaxen. Apreté los labios, puse el botiquín en la mesa junto a él, saqué un frasco de medicina, incliné la cabeza y comencé a limpiarle la herida. ¿Por qué te fuiste?, pregunté con la mano paralizada. No oí bien. ¿Qué?, preguntó abriendo los ojos inyectados en sangre, con una mirada tan profunda como un abismo, difícil de comprender. Hace más de 5 años, ¿lo viste hoy? Qué doloroso es para los vivos perder a un ser querido. Su voz era ronca y lenta, y sentí un dolor inesperado en el corazón. Los muertos se han ido, los vivos deben seguir adelante. Ethan Ling curvó los labios y soltó una risita suave. ¿Cómo sabes que no están viviendo en días lluviosos interminables? Incluso él tenía momentos tan sentimentales. ¿Había muerto el Ecesu sin que yo lo supiera? Apreté los labios, le apliqué medicina en la frente, la vendé con una gasa y susurré, mis condolencias. Ethan Ling me miró con el ceño fruncido,
sus cejas se contrajeron inconscientemente, levantó la mano para presionarla, cerró los ojos y exhaló profundamente. La lluvia continuó durante un mes. El día del aguacero repentino, Ethan Lin no regresó a casa en todo el día. Solo cuando la lluvia amainó y el dique permaneció intacto volvió, exhausto y desaliñado. El hombre que siempre había sido elegante y refinado estaba cubierto de barro. Tan pronto como entró en la habitación, se desplomó. No pude contenerlo, Xiaseng lo subió a la cama y fue a buscar al médico. Ethan Lin tuvo fiebre alta toda la noche, unos asesinos llegaron al patio y el sonido de las armas resonó durante media noche hasta que los guardias ocultos de Ethan Lin los abatieron. El olor a sangre en el patio casi desapareció con la lluvia al día siguiente. Por la noche Ethan Lin finalmente mostró cierta mejoría, sus ojos se movieron bajo sus párpados antes de abrirse lentamente. Suspiré aliviada y dejé la cuchara para darle la medicina. Me alegro de que estés despierto, dijo. Me miró fijamente sin reaccionar como si fuera un tonto. Señor Lin, parpadeó levemente, levantó un dedo y me tocó suavemente la mejilla. Mía, te encontré, deja de fingir, le toqué la frente, aún estaba muy caliente. ¿Estaba delirando y diciendo tonterías? Miré a Ethan Lin, cuyos ojos estaban rojos, y pregunté confundida, ¿qué quieres de mí? ¿Qué sentimientos tenemos? Me miró fijamente, las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero rió con rabia. ¿Quieres decir que no me quieres? ¿Por eso desapareciste sin dejar rastro? Lo miré con incredulidad, viendo las lágrimas en su rostro. ¿Cómo podía alguien como Ethan Lin perder el control? Su voz se apagó como si hablara consigo mismo. No, no es eso. Me cuidaste con todo tu corazón, sin importarte mi pobreza, sin quejarte de las dificultades. Me diste un melocotón y te devolví un jade. Hace tiempo que te entregué mi corazón. Su voz se apagó por completo y se desmayó. Sostuve la medicina ligeramente fría en mis manos, mirándolo con la mente en blanco. Señorita, la voz me sobresaltó. Dejé el cuenco de la medicina y me giré. Ella Asung sostenía una palangana con agua fría. El médico dijo que debo lavar el cuerpo del señor para bajar la fiebre. Por favor, retírese, señorita. Asentí distraídamente y salí de la habitación. Afuera había dejado de llover. Ethan Lin llevaba 3 días en cama, delirando. De vez en cuando se despertaba murmurando tonterías, pero apenas estaba consciente. No fui a cuidarlo, aparte del médico, Xiasung lo atendía. Los visitantes llegaban uno tras otro. Me preguntaba si Xiasung habría oído los murmullos de Ethan Lin. Se volvió más silencioso y extraño. Finalmente no pudo evitar preguntarme, señorita, ¿es usted la mujer de la que habla Lord Lin? Lo miré. Bajó la cabeza. Los demás señores ya se habían mudado a posadas, solo Lord Lin no a menudo llamaba a una mujer por su nombre. Mía, señora, ¿es usted? No tenía nada que decir. No esperaba que Xiasung fuera tan inteligente. Sí, estuvimos casados. Xiasung levantó los ojos, sorprendido. Parecía haberse quedado sin palabras, mirando fijamente al vacío durante un largo rato. Entonces, ¿qué hizo Lord Lin? ¿Por qué se ocultó de él durante tantos años? Ahora que se han reencontrado, ¿qué piensa hacer, señorita? No había decidido qué hacer exactamente, aunque las palabras delirantes de Ethan Lin me habían conmovido, no eran más que eso, conmovedoras. Al 4.º día de su enfermedad, finalmente despertó del todo. Lo primero que hizo fue convocar a los funcionarios para hablar sobre las reparaciones tras las lluvias. Esperé a que terminaran antes de entrar. Ethan Lin estaba recostado en la cama, con el rostro pálido y enfermizo. Le ofrecí el cuenco de medicinas, lo tomó y se lo bebió todo. Con voz ronca dijo, gracias por cuidarme estos últimos días, Jun Yang. Me quedé atónita. ¿Cómo me llamaste? Alzó ligeramente las cejas. Jun Yang. No recordaba lo que había dicho ese día. Por un momento no supe qué decir, ninguno de los discursos que había preparado servía de nada. Tomé el cuenco vacío en silencio y me fui, fingiendo que nada había pasado. Casualmente se acababa de recuperar de su enfermedad y pronto abandonaría la prefectura de Su. El ministro del Ministerio de Obras Públicas, enviado por la corte imperial,
también había llegado. La oficina gubernamental organizó un banquete, y Zhenlin llevaba mucho tiempo fuera cuando un funcionario llegó de repente a casa para llamarme, diciendo que Zhenlin tenía algo que preguntarme. Pero en lugar de llevarme al banquete, el funcionario me condujo a una habitación, sonriendo obsequiosamente. Señorita, qué suerte tiene. No se olvide de nosotros cuando ascienda socialmente en el futuro. Me encerró en la habitación. Al caer la noche, Zhenlin entró con ayuda. Olía ligeramente a alcohol, pero sus ojos seguían claros. Al verme pareció atónito por un momento. Rápidamente reaccionó y ordenó fríamente a sus asistentes: detengan a quien haya actuado sin permiso. Yo me ocuparé de ellos después. Los asistentes recibieron la orden y se marcharon, dejando la puerta abierta. Se acercó a la mesa y se sirvió una taza de té. En principio, no pensaba volver esta noche para no molestarle a esas horas. No esperaba que le trajeran aquí. Es culpa mía. Me levanté educada y distante. Ya que mi señor no tiene nada importante que decir, me retiro. Al pasar junto a él, exhaló. ¿Quieres que te cuente una historia? Me detuve. Había un erudito, nacido en una familia adinerada, con poco talento. Se volvió arrogante creyendo que todo era trivial. La joven con la que estaba prometido desde la infancia también era una mujer talentosa con amplios conocimientos, pero de la noche a la mañana, su familia cayó en desgracia. Todas las personas que se creían buenas cambiaron de actitud repentinamente. Algunos le cerraron las puertas temiendo verse implicados, otros lo atacaron cuando estaba en el suelo. Quienes antes admiraban al erudito ahora lo miraban con lástima y desprecio. Incluso la novia que le enviaron era una mujer desconocida y de aspecto sencillo. Al erudito no le gustaba, pues también representaba su vergüenza, así que la trató mal, algo de lo que luego se arrepintió profundamente. Zhenlin pensó que lo había tratado mal. Recordó que en realidad, no lo había tratado bien. La mayor parte del tiempo era frío e insensible, pero tampoco había sido del todo malo. Sin embargo, su esposa lo trataba muy mal. Bueno, sinceramente ella era tan buena que el erudito sentía celos cuando mostraba su amabilidad a los demás, así que intentó tratarla bien también. Sabiendo que ella esperaba que él aprobara los exámenes imperiales, el erudito estudió aún más, ridículamente. En ese momento el erudito mismo no se daba cuenta de sus propios sentimientos. La joven que una vez estuvo prometida con él fue a verlo y le dio una bolsita. La bolsita era preciosa, pero el contenido estaba disperso y desordenado. Él tiró la bolsita y confirmó sus sentimientos. Cuando finalmente alcanzó la fama, quiso celebrar una gran boda para su esposa, dándole la dignidad que merecía, para que nunca más sufriera. Pero después de desfilar por las calles y regresar a casa, su esposa había desaparecido. Era como una gota de agua que cae al mar, sin ninguna noticia. Guardó silencio durante mucho tiempo. Durante ese silencio sintió una sensación de asfixia. El erudito vagó aturdido durante un tiempo. Contrató gente para buscarla, pero no había noticias. Por mucho que la buscó, no pudo encontrarla. Entonces pensó que si tuviera más poder, podría buscar en más lugares. Cuanto más alto ascendía, más peligroso se volvía, cada paso dejaba un rastro de sangre. El emperador necesitaba ascender a gente nueva para equilibrar las fuerzas de la corte, y el erudito en ascenso se convirtió en la pieza perfecta. La corte estaba llena de peligros. Llegaron noticias de la muerte de su padre en un viaje de negocios, su madre lloró todo el día. El erudito estaba agotado cada día y extrañaba terriblemente a su esposa. Siempre sentía que si ella estuviera allí, su corazón encontraría consuelo. Encontró toda la dote que su esposa había empeñado. Pasó mucho tiempo investigando cada transferencia de esos objetos, rastreándolos hasta su origen, pero aún así no podía ir a buscarla, porque si iba apresuradamente, solo la pondría en peligro. Además, en su interior temía que su esposa lo hubiera abandonado voluntariamente, la joven que una vez estuvo prometida a él. Ella se negó a rendirse, incluso llegó a arruinar su propia reputación para casarse con él, pero el erudito la envió a un convento. Su padre, que la había ignorado todo este tiempo, también fue encarcelado durante una investigación. Fue durante el interrogatorio que se enteró del sufrimiento que su esposa había padecido antes de casarse con él. El único consuelo fue saber que su partida había sido forzada.
El erudito, armado de valor por orden imperial, viajó al sur para inspeccionarla zona y envió a más personas a buscarla. Pero llegó demasiado tarde, el taller de bordado había cambiado de dueños, y el anterior había muerto en un ataque de bandidos. Y Zenlin respiró hondo como intentando calmarse. El erudito estaba completamente devastado. Más allá del dolor desgarrador, solo deseaba vengar a su esposa. Intentó desahogar la ira contenida en su pecho, pero lo único que salió fue un chorro de sangre. Mientras organizaba la represión de los bandidos, sus viejos amigos y colegas vinieron a visitarlo. Le dijeron que el problema de los bandidos era inminente y le contó sobre una mujer que había rescatado poco después de llegar, y Zenlin me miró, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Su colega dijo que la mujer le resultaba familiar, dibujó un retrato de ella, y el erudito se dio cuenta de que su esposa no estaba muerta, pero era muy buena huyendo. Reprimir a los bandidos era más fácil que encontrarla. Las pistas se desvanecían una y otra vez, y el erudito no podía quedarse. Después de reprimir a los bandidos, continuó su inspección. En el camino, también se dio cuenta de que su esposa se escondía deliberadamente de él, siempre iba un paso atrás. No sabía qué había hecho para que su esposa lo odiara tanto. Obviamente antes de irse a los exámenes, ella le había prometido esperarlo. El erudito casi había perdido la esperanza de encontrarla, pero por casualidad, vio a una chica que se parecía a su esposa. Con solo una mirada, el erudito la reconoció, quien había cambiado mucho, y la primera reacción de su esposa, a quien había estado buscando durante tanto tiempo, fue bajar la cabeza. Y Zenlin me reconoció a primera vista, bajé la cabeza, no hacía falta decir nada más. La esposa no quería reconocerlo, y de todos modos no era el momento adecuado para reunirse. El erudito se apresuraba a ir a la orilla del río para evitar que se rompiera el dique, pero entonces vio a su esposa llevando comida y entregándole un pañuelo.